Mis suegros intentaron arruinar mi matrimonio acusándome de infiel, hasta que los descubrí y les tendí una trampa. La noche en que decidí grabar todo, todavía creía que el peor enemigo de un matrimonio era la infidelidad, no los suegros con sonrisa de misa y alma de veneno. Me llamo Bruno Calderón, tengo 34 años y hasta hace poco pensaba que había hecho todo bien en la vida, trabajo estable, una esposa a la que amaba sin reservas y una familia política que, aunque falsa como billete de $3, al menos fingía respeto. Eso creía. Qué ingenuo de mierda fui. Esta es una confesión. No porque me sienta culpable, sino porque la verdad, cuando se queda atrapada en la garganta, empieza a pudrirte por dentro. Y yo ya estaba oliendo a podrido. Todo comenzó de forma tan sutil que da rabia recordarlo. Comentarios sueltos. Miradas largas. Silencios incómodos cuando entraba a una habitación. Mi suegra, Amalia, pasó de tratarme como el yerno ejemplar a observarme como si escondiera un cadáver bajo la cama. Mi suegro, Rogelio, dejó de hablarme directo. Siempre se dirigía a mi esposa, Lina, como si yo no estuviera presente. Como si fuera un mueble caro, pero prescindible. Los hombres siempre terminan fallando, dijo Amalia una tarde, removiendo el café con esa cucharita maldita, mirándome fijo. Es solo cuestión de tiempo. Me reí. Humor negro, mecanismo de defensa. Tranquila, Amalia, si algún día fallo, al menos avisaré, respondí. No se rió. Nadie se rió. Ahí debí entenderlo todo. Las semanas siguientes fueron un desfile de microacusaciones disfrazadas de preocupación. Que si llegaba tarde. Que si olía distinto. Que si estaba muy pendiente del celular. Una vez, Rogelio dejó caer, como quien no quiere la cosa. Hoy en día, con tantas aplicaciones, uno nunca sabe. Uno. No yo. Uno. La cobardía tiene gramática propia. Lo peor no era eso. Lo peor era ver cómo esas semillas empezaban a germinar en la cabeza de Lina. No me enfrentaba, pero dudaba. Se le notaba en la forma en que me miraba cuando creía que no la veía. En cómo preguntaba 2 veces lo mismo. En cómo revisaba horarios que antes le daban igual. Yo no estaba siendo infiel. Ni física, ni emocionalmente. Mi mayor pecado era creer que el amor bastaba para protegerte de la mierda ajena. Una noche, después de una cena familiar particularmente tensa, escuché a Amalia decir en voz baja, creyendo que yo estaba en el baño. Yo sé que algo esconde. Nadie es tan perfecto. Perfecto. Esa palabra me dio ganas de vomitar. Ahí entendí algo fundamental, no querían descubrir una infidelidad. Querían fabricarla. Necesitaban un villano. Y yo encajaba perfecto en el papel. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por claridad. Porque cuando te das cuenta de que alguien está dispuesto a destruirte sin pruebas, solo por conveniencia o control, tienes 2 opciones, agachar la cabeza o aprender a cazar. Y yo decidí algo muy simple mientras miraba el techo a las 3 de la mañana. Si querían un monstruo, iban a tener que mirarlo de frente, pero con sus propias mentiras reflejadas. Porque acusar es fácil. Probar es otra historia. Y yo estaba a punto de escribir la mía. Decidí no confrontar a nadie. Ese impulso primitivo de gritar qué carajos les pasa, lo enterré junto con mi orgullo. Porque cuando el enemigo cree que no sabes nada, es cuando más habla. Y yo necesitaba que hablaran. Mucho. Actué normal. Incluso mejor que normal. Más atento. Más cariñoso. Más culpablemente perfecto. Si iban a inventar una historia, yo les iba a dar espacio para que la escribieran, y suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. El primer paso fue observar. Callar. Escuchar. Aprendí que el silencio incomoda más que cualquier acusación. En cada reunión familiar notaba cómo se intercambiaban miradas, cómo bajaban la voz cuando entraba a la cocina, cómo se interrumpían entre ellos. No estaban improvisando. Esto era un plan. Empezaron con las indirectas públicas. Bromas disfrazadas de risas incómodas.
Hoy en día cualquiera borra mensajes, soltó alguien una noche, mirando mi teléfono sobre la mesa. Claro, para que no queden rastros, respondió otra voz, con una sonrisa falsa. Yo sonreía. Por dentro contaba segundos. Porque cada frase era una pieza más del rompecabezas. No buscaban pruebas, buscaban convencer. Y convencer a alguien que amas duele más que cualquier puñalada. Lo más bajo llegó cuando noté el cambio en casa. Preguntas nuevas. Tonos distintos. No acusaciones directas, pero sí ese veneno lento que te hace sentir observado incluso cuando no haces nada malo. Revisiones casuales. Comentarios sobre lealtad. Sobre confianza. Sobre hombres que parecen buenos. Una madrugada me levanté al baño y vi luz en la sala. Estaba revisando una tablet vieja. La mía. La que ya no usaba. Ahí sentí algo romperse. No fue rabia. Fue decepción pura. La duda ya estaba sembrada. No dije nada. Volví a la cama. Y confirmé lo que ya sabía, no estaban tratando de descubrir una verdad, estaban empujando una narrativa hasta que pareciera real. Ahí fue cuando decidí dejar de ser solo el acusado silencioso. Instalé copias de seguridad. Guardé registros. Activé grabaciones automáticas. No para vengarme, al menos eso me decía a mí mismo. Era para protegerme. Aunque en el fondo sabía que esto ya no iba de defensa, sino de supervivencia. La jugada más sucia vino después. Un mensaje anónimo. Una captura borrosa. Una amiga que supuestamente me había visto con alguien más. Todo mal armado, todo torpe, pero suficiente para sembrar caos. Esa noche hubo llanto. Hubo reproches. Hubo una pregunta que me dolió más que todas las demás. Solo dime la verdad. La verdad. Qué palabra tan pesada cuando ya decidieron no creerla. No grité. No insulté. No me defendí con desesperación. Solo dije algo que hasta hoy resuena en mi cabeza. Si crees que soy capaz de eso, entonces aún no me conoces, y alguien se ha encargado de que no lo hagas. Esa frase cambió el ambiente. Porque no señalé a nadie. Pero todos supieron que había algo más debajo. Y mientras algunos pensaban que yo estaba acorralado, yo ya estaba terminando de diseñar algo mucho más peligroso que una discusión, una trampa limpia, silenciosa y letal para la mentira. Porque hay algo que aprendí esa semana. Cuando intentan destruir tu nombre, no basta con decir la verdad. Hay que obligarlos a confesar la suya. A partir de ese momento dejé de pensar como esposo y empecé a pensar como acusado. No es lo mismo amar que defenderse. Amar te vuelve blando, defenderte te obliga a afilar los bordes. Y yo ya estaba cansado de sangrar en silencio. La clave era simple: quien fabrica una mentira siempre necesita validarla con otros. Nadie miente solo para sí mismo. Necesitan testigos, cómplices, eco. Yo solo tenía que crear el escenario correcto y esperar. Comencé a modificar rutinas. Llegadas tarde perfectamente explicables. Salidas anunciadas con demasiada anticipación. Mensajes enviados desde lugares públicos. Nada ilegal, nada infiel, solo sospechosamente conveniente. El tipo de comportamiento que alguien ansioso por acusar usaría como prueba. Y funcionó. Noté el cambio inmediato. El ambiente se volvió espeso. Las conversaciones se detenían cuando entraba. Las miradas ya no eran de duda, eran de expectativa. Como si estuvieran esperando que finalmente cometiera el error que tanto deseaban. Lo más irónico es que mientras más sospechoso actuaba, más correcto era todo. Cero mentiras, cero engaños. Solo la verdad expuesta de una forma que provocaba a los mentirosos. Entonces lancé el anzuelo. Un comentario al aire. Un descuido calculado. Dejé un dispositivo viejo sobre la mesa durante una reunión. Pantalla bloqueada, pero con notificaciones visibles. Nada comprometedor. Solo suficiente ambigüedad para que alguien curioso mordiera. Y mordieron. Lo supe porque al día siguiente apareció una historia nueva.
Mejor armada. Más segura. Ya no era tal vez. Ahora era seguro. Alguien había confirmado algo. Alguien había visto algo. Alguien sabía algo. Ese alguien no era yo. Lo fascinante de las conspiraciones pequeñas es que se creen inteligentes. Se retroalimentan. Se convencen de su propia astucia. Y cometen el mismo error siempre, hablan de más. Yo seguía callado. Tranquilo. Incluso cansado. Porque la calma desespera más que cualquier negación. Y cuando alguien se desespera, empieza a equivocarse. Una noche escuché una conversación que no debía oír. No fue espionaje. Fue descuido ajeno. Palabras dichas con exceso de confianza. Frases que no cuadraban. Detalles que solo alguien involucrado podría conocer. Ahí lo confirmé todo. No estaban reaccionando a mis actos. Estaban dirigiendo una obra. Y yo era el villano que necesitaban para justificar otras cosas. Cosas más viejas. Más sucias. Más profundas. Esa fue la noche en que dejé de sentir culpa. Porque hasta entonces, una parte de mí se preguntaba si había fallado en algo, si había sido distante, si había hecho algo mal. Pero no. Esto no era consecuencia. Era intención. Y cuando entendí eso, la trampa dejó de ser defensiva y se volvió quirúrgica. Porque no iba a demostrar que yo era inocente. Iba a demostrar por qué necesitaban que yo fuera culpable. Y ese motivo era mucho más oscuro de lo que imaginaba. Después de escuchar esa conversación, algo dentro de mí se apagó definitivamente. No fue el amor, no fue el miedo. Fue la ingenuidad. Esa estúpida idea de que todo conflicto familiar nace de malentendidos. No. Algunos nacen de necesidades. Y mis suegros necesitaban que yo cayera. La pregunta ya no era si me estaban tendiendo una trampa. La pregunta era ¿para qué? Empecé a atar cabos con una claridad casi insultante. Detalles que antes parecían aislados ahora encajaban como piezas podridas del mismo rompecabezas. Comentarios antiguos sobre dinero. Silencios incómodos cuando se hablaba de herencias. Cambios repentinos de actitud cada vez que Lina y yo mencionábamos planes a largo plazo. No querían protegerla de mí, querían proteger algo de ella. Y yo estaba en el medio. Decidí subir la apuesta. Si querían una historia de infidelidad, yo les iba a dar el escenario perfecto para que la contaran, sin cometer el error de participar en ella. Anuncié un supuesto viaje de trabajo. Nada raro. Nada exagerado. Lo suficiente para justificar una ausencia. Dejé todo preparado para que pareciera improvisado, mal organizado, sospechoso. El tipo de viaje que alguien oculta. Pero no me fui. Me quedé. Observé. Esperé. Fue impresionante ver la velocidad con la que actuaron cuando creyeron que no estaba. Visitas inesperadas. Conversaciones largas. Mensajes que no se molestaban en disimular. La maquinaria se puso en marcha como si llevaran meses ensayando. Ahí entendí algo clave, no estaban improvisando una acusación, estaban acelerando un plan. Escuché frases que jamás debieron pronunciarse en voz alta. Suposiciones dadas por hechos. Juicios finales antes del veredicto. Incluso palabras como cuando todo salga a la luz y ella lo va a entender. Ella. No yo. No sentí rabia. Sentí una calma peligrosa. La clase de calma que aparece cuando ya no dudas de lo que tienes que hacer. Porque cuando alguien planea destruirte, ya no es inmoral defenderte, es necesario. Esa noche confirmé que la trampa no podía ser frontal. Tenía que ser irreversible. No bastaba con exponer una mentira. Tenía que mostrar el mecanismo completo. ¿Quién la creó? ¿Por qué? ¿Y qué ganaban con ella? Porque si solo probaba mi inocencia, ellos seguirían siendo los preocupados padres. Pero si probaba su intención, ya no habría vuelta atrás. Y mientras cerraba el último detalle del plan, entendí algo que me dio escalofríos. Ellos no estaban preparados para que yo dejara de jugar a la defensa.
No estaban preparados para que el acusado aprendiera a pensar como verdugo. Porque la verdad no iba a salir a la luz por accidente. Yo iba a arrastrarla, aunque a alguien le quemara las manos. El siguiente movimiento no fue tecnológico ni dramático. Fue psicológico. Y fue ahí donde supe que ya no había marcha atrás. Decidí enfrentar a Lina, pero no como acusado, sino como hombre cansado. Nada de defensas largas ni explicaciones circulares. Le dije algo mucho más peligroso. Si algún día descubres que te mentí, no me perdones. Pero si descubres que te empujaron a dudar, prométeme que no mirarás hacia otro lado. No respondí preguntas. No señalé culpables. No lloré. Me fui a dormir dejándole una inquietud que no podía ignorar. Porque cuando siembras duda en alguien que ya duda, el efecto se multiplica. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Acepté invitaciones que antes evitaba. Reuniones largas. Charlas incómodas. Me mostré vulnerable frente a ellos. Cansado. Confundido. El tipo de hombre que, según su historia, estaba a punto de cometer un error. Y ellos se relajaron. Ese fue su segundo error. El primero fue subestimarme. El segundo fue creer que yo estaba roto. Amalia empezó a hablar de más. Comentarios sobre cómo todo saldría mejor si Lina abría los ojos. Rogelio ya no ocultaba su desprecio. Incluso se permitió dar consejos que nadie le pidió. Consejos que implicaban decisiones que no le correspondían. Y ahí apareció la pieza final. Una conversación privada. No planeada. No forzada. Una de esas que solo ocurren cuando alguien cree que ya ganó. Palabras dichas con naturalidad, sin cuidado, sin máscaras. Ahí salió todo, el motivo real, el plan original, la urgencia. No estaban tratando de proteger a su hija. Estaban tratando de controlar el desenlace de algo que se les estaba escapando. Y yo era el obstáculo. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Porque ya tenía todo. No rumores. No interpretaciones. Hechos. Conexiones claras. Intenciones explícitas. Y lo más importante, una secuencia que no podía negarse. Pero aún no era el momento. Porque la verdad, cuando se lanza sin preparación, se convierte en ruido. Y yo no necesitaba ruido. Necesitaba impacto. Necesitaba que todos escucharan y entendieran. Así que decidí algo cruel, incluso para mí. Dejarlos avanzar un poco más. Dejarlos sentirse seguros. Dejarlos pensar que estaban a punto de ganar. Porque cuando alguien cae desde arriba, el golpe no solo duele más. Deja testigos. Y yo ya había elegido el día exacto en que todo iba a estallar. El día elegido no fue una fecha simbólica ni un aniversario dramático. Fue algo mucho más cruel, una reunión normal. Almuerzo familiar. Mesa larga. Sonrisas tensas. Ese escenario donde todos fingen que nada pasa mientras el veneno ya está servido. Yo llegué temprano. Demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que incomoda. Amalia me miró con esa mezcla de lástima y triunfo que solo tiene quien cree que ya te enterró. Rogelio ni siquiera disimuló el desprecio. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como debía. La conversación giró en círculos. Trabajo. Clima. Gente que no estaba presente. Hasta que, como quien tira una piedra al agua para ver las ondas, Amalia soltó la bomba. A veces es mejor aceptar la verdad aunque duela. Silencio. Todos sabían a qué se refería. Nadie tuvo el valor de decirlo en voz alta. Yo levanté la mirada, sonreí y respondí con una calma casi ofensiva. Totalmente de acuerdo. La verdad siempre sale, incluso cuando se la empuja. Ese comentario fue como echar alcohol al fuego. Empezaron las insinuaciones más directas. Las preguntas con doble filo. Las pausas incómodas esperando que yo me delatara. Y yo seguía comiendo, masticando despacio, como si nada. Hasta que Lina habló.
¿De qué verdad están hablando? Ahí lo vi claro, no esperaban eso. Esperaban que yo explotara o me defendiera. No que ella preguntara. La sorpresa les duró segundos, pero fueron suficientes para que cometieran otro error. Rogelio tomó la palabra. Seguro. Convencido. Demasiado convencido. Vija, solo queremos que abras los ojos. Hay cosas que un esposo no debería hacer. No dijo cuáles. No tenía que hacerlo. La acusación ya flotaba en el aire. Y entonces hice algo que no esperaban, no lo negué. Tienes razón, dije. Hay cosas que nadie debería hacer. Se giraron hacia mí. Confusión. Expectativa. Pensaron que por fin me había quebrado. Cómo mentir para manipular, continué. Cómo usar rumores para controlar decisiones. Cómo fabricar historias para cubrir otras verdades. La mesa quedó muda. No mostré pruebas. No acusé directamente. Solo dejé caer frases exactas, quirúrgicas. Detalles que solo alguien involucrado reconocería. Y los reconocieron. Lo vi en sus caras. Ese microsegundo donde el cuerpo reacciona antes que la mente. Lina empezó a unir piezas. Yo no necesitaba decirle nada más. Ella estaba viendo lo que yo había visto semanas atrás, incoherencias, urgencias, intereses ocultos. Amalia intentó redirigir la conversación. Cambiar el foco. Victimizarse. Clásico. Pero ya era tarde. La narrativa se les había ido de las manos. Ese día no hubo gritos. No hubo revelación final. Solo algo mucho más devastador, la duda cambió de lado. Y cuando salimos de esa casa, supe que había cruzado una línea invisible. Porque desde ese momento ya no era el acusado tratando de limpiar su nombre. Era el hombre que había encendido la mecha. Y lo que venía después no iba a ser una discusión familiar. Iba a ser una exposición. Porque cuando alguien intenta destruirte con mentiras, el castigo no es la confrontación. Es obligarlos a convivir con la verdad que tanto intentaron enterrar. El camino de regreso a casa fue silencioso. No incómodo, no tenso, silencioso de verdad. Ese tipo de silencio donde ya no hacen falta palabras porque algo importante acaba de romperse. Lina no me preguntó nada. Yo no expliqué nada. Y por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de defenderme. Eso era nuevo. Y peligroso. Esa noche fue ella quien no pudo dormir. Lo supe porque se levantó varias veces, caminó por la casa, abrió el refrigerador sin sacar nada, cerró puertas que ya estaban cerradas. La duda es así, no grita, roe. A la mañana siguiente me dijo algo que confirmó que la trampa estaba funcionando, aunque todavía no se había cerrado. Mis padres me llamaron 3 veces anoche. No pregunté qué dijeron. No hacía falta. Cuando alguien insiste tanto es porque está perdiendo el control del relato. Y eso los desespera. A partir de ese día, el discurso cambió. Ya no era estamos preocupados, ahora era queremos evitar un error. No era algo no cuadra, era no queremos que sufras. Palabras más suaves, intenciones más evidentes. El problema cuando suavizas una mentira es que se le notan las costuras. Yo seguí con mi papel, el hombre cansado que ya no discute. El que escucha. El que asiente. El que no ataca. Porque no hay nada que incomode más a un manipulador que alguien que no reacciona como espera. Pero ellos no podían quedarse quietos. Necesitaban un cierre rápido. Una resolución que los dejara bien parados. Y por eso cometieron el error más grande hasta ese momento. Me citaron. No como acusación directa. No como confrontación. Como conversación de adultos. Ese fue el término exacto. Cuando alguien usa esa frase, sabes que viene con un guión ensayado y una conclusión decidida de antemano. Acepté. Llegué solo. Puntual. Sin grabadora visible, sin actitud defensiva. Ellos ya estaban sentados, uno a cada lado de la mesa, como si fuera un interrogatorio mal disimulado.
No me ofrecieron café. Detalle pequeño, pero revelador. No estaban ahí para hablar, estaban ahí para cerrar. Amalia empezó con un discurso largo, cargado de falsa compasión. Rogelio asentía, serio, como juez cansado. Hablaban de sacrificios, de decisiones difíciles, de lo mejor para Lina. Todo envuelto en un tono paternalista que daba ganas de escupirles en la cara. Entonces llegó la frase clave. Si amas a nuestra hija, deberías dar un paso al costado antes de hacerle más daño. Ahí entendí todo. No querían exponerme. No querían la verdad. Querían que yo me fuera, limpio, callado y culpable. Sonreí. No con burla. Con alivio. Gracias, les dije. Justo lo que necesitaba escuchar. Se miraron entre ellos, confundidos. No era la reacción esperada. Pensaron que había cedido. Que estaba derrotado. No sabían que con esa frase acababan de confirmar algo crucial. La infidelidad nunca fue el objetivo. Yo no era el problema. Yo era el obstáculo. Y en ese momento supe que la última fase de la trampa podía empezar. Porque cuando alguien te pide que desaparezcas por el bien de todos, ya no está protegiendo a nadie. Está ocultando algo. Y eso. Eso estaba a punto de quedar al descubierto. Salí de esa conversación de adultos con una claridad brutal. No temblé. No me sentí humillado. Me sentí confirmado. Porque cuando alguien te pide que te sacrifiques en silencio, no es por amor, es por conveniencia. No les respondí nada más. No prometí irme. No discutí. Dejé que creyeran que la semilla de la duda ahora estaba en mí. Ese fue su error final. Pensaron que yo estaba evaluando una salida cuando en realidad estaba preparando una entrada mucho más violenta, la entrada de la verdad completa. Esa misma noche hablé con Lina. No para convencerla. No para acusar a sus padres. Le conté todo el proceso, no las conclusiones. Le hablé de los cambios de actitud, de las frases repetidas, de los momentos que no encajaban. Le conté cómo alguien puede empujarte a dudar sin decirte nunca qué pensar. Cómo te hacen sentir que la idea fue tuya. No lloré. No supliqué. No me defendí. Le dije algo simple. No quiero que me creas. Quiero que observes. Eso fue lo más difícil para ella. Porque observar implica aceptar que tal vez te han manipulado. Y aceptar eso duele más que aceptar una infidelidad. Porque la traición, cuando viene de sangre, quema distinto. A los pocos días empezó a notar cosas que antes había ignorado. Llamadas demasiado frecuentes. Reacciones exageradas cuando ella tomaba decisiones propias. Comentarios pasivo-agresivos sobre el dinero, el futuro, los papeles legales. Detalles que ya no podían esconderse detrás del cariño de padres. Y entonces apareció el tema que lo explicó todo. Un documento. Una decisión pendiente. Algo que debía firmarse pronto. Algo que yo, sin saberlo, estaba retrasando solo por existir. Algo que, si yo desaparecía del mapa, se resolvería mucho más fácil. Ahí Lina me miró como no lo había hecho en semanas. No con duda. Con miedo. Porque empezó a entender que esto nunca fue sobre fidelidad. Fue sobre control, intereses y tiempo. Mis suegros no querían que yo fuera infiel. Querían que yo fuera prescindible. Y la mentira era la herramienta perfecta. La trampa estaba casi cerrada. Solo faltaba una cosa, que ellos mismos empujaran la última pieza. Que intentaran un movimiento definitivo creyendo que aún tenían ventaja. Y lo hicieron. Recibí un mensaje. Corto. Frío. Definitivo. Una invitación con tono de ultimátum. Una propuesta que, según ellos, resolvería todo. Sonreí cuando lo leí. Porque cuando el enemigo cree que te está dando una salida, en realidad te está entregando la confesión. Y esta vez, no iba a haber marcha atrás para nadie. La invitación no venía sola. Venía acompañada de urgencia.
De ese tono educado pero rígido que usan las personas cuando creen que todavía mandan. Decían que era una última conversación, por el bien de todos, antes de que las cosas se compliquen más. Siempre me ha dado risa esa frase. Las cosas ya estaban complicadas. Solo que ahora no del lado que ellos pensaban. Acepté. Pero no fui solo. No llevé testigos visibles, no hice un show previo. Solo llevé algo mucho más peligroso, memoria. Porque cuando alguien ha repetido una mentira durante semanas, cree que ya nadie recuerda cómo empezó todo. Cree que puede reescribir el origen. Y ahí es donde se equivocan. La reunión fue en su casa. Territorio conocido. Ventaja psicológica para ellos. Al menos eso creían. Amalia abrió la puerta con una sonrisa demasiado ensayada. Rogelio estaba serio, pero tranquilo. Demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que solo aparece cuando alguien cree que tiene la sartén por el mango. Nos sentamos. No ofrecieron nada de tomar. De nuevo ese detalle. No querían alargar la charla. Querían cerrar. Empezaron por el final. Que si Lina estaba confundida. Que si yo no estaba ayudando. Que si la situación era insostenible. Todo dicho con palabras suaves, pero con una conclusión clara, yo debía apartarme voluntariamente. Entonces hice algo que no esperaban, les pedí que explicaran todo desde el principio. Quiero entender, dije. Explíquenme exactamente cuando empezaron a dudar de mí. Se miraron. Dudaron apenas un segundo. Luego hablaron. Y ahí empezó el derrumbe. Cada uno recordaba un inicio distinto. Una fecha distinta. Un motivo distinto. Un detalle que no coincidía con el del otro. Yo no los interrumpí. No los corregí. Los dejé hablar. Porque nada destruye más una mentira que obligarla a contarse dos veces. Cuando terminaron, hice preguntas simples. Inofensivas. Casi tontas. Pero precisas. ¿Eso fue antes o después de tal evento? ¿Eso pasó el mismo día que? ¿Quién les dijo eso exactamente? Las respuestas empezaron a chocar entre sí. No de forma escandalosa. De forma sutil. Pero suficiente para que Lina, que estaba sentada a mi lado, empezara a fruncir el ceño. Ahí Rogelio perdió la paciencia. Subió el tono. Dijo que eso no importaba. Que el punto no era el pasado, sino el futuro. Que había que tomar decisiones ya. Exacto. Ahí estaba. ¿Decisiones como cuáles? Pregunté. Silencio. Amalia apretó los labios. Rogelio habló. ¿Cómo evitar errores legales? Patrimoniales. Familiares. Y ahí cayó la máscara. Porque la infidelidad ya no era el tema. Ni siquiera Lina. El tema era lo que venía, lo que se firmaba, lo que se decidía, lo que yo, sin quererlo, estaba bloqueando. Lina lo entendió al mismo tiempo que yo. Lo vi en sus ojos. Ese instante exacto en el que el amor por los padres choca con una verdad incómoda y pierde. ¿Desde cuándo esto se trata de papeles? Preguntó ella. Amalia intentó abrazarla. Lina se levantó. Ese fue el momento más tenso de toda la historia. Porque ya no había acusaciones, ni defensas, ni rumores. Solo una verdad desnuda flotando en la sala. Y yo supe algo con absoluta certeza. La trampa había funcionado. Pero aún faltaba el golpe final. El giro que ninguno de ellos había visto venir. El silencio que quedó después de la pregunta de Lina fue denso, casi físico. No era incómodo, era acusador. Ese tipo de silencio que ya no se puede llenar con excusas sin que suenen ridículas. Amalia fue la primera en romperlo, pero ya no con el tono dulce de antes. Ahora hablaba rápido, atropellando palabras, como quien intenta tapar una grieta con las manos. No es solo por los papeles, hija, es por tu seguridad. Por tu futuro. Ahí entendí que iban a morir con esa narrativa si era necesario. Lina no se sentó. Se quedó de pie.
Y eso cambió toda la dinámica. Porque cuando alguien se levanta, deja claro que la conversación ya no es horizontal. Ella ya no era la niña escuchando consejos. Era una mujer exigiendo respuestas. ¿Mi seguridad de qué? Preguntó. ¿De mi esposo o de ustedes? Rogelio apretó la mandíbula. Yo lo vi perder el control poco a poco. Cuando un manipulador se queda sin guión, aparece la verdadera cara. Y no es bonita. No hagas esto más grande de lo que es, dijo. Estamos tratando de evitarte un problema. Ahí intervine por primera vez en varios minutos. El problema ya existe, respondí. Solo que ya no lo pueden esconder detrás de mí. Saqué algo del bolsillo. Nada espectacular. Ningún documento oficial ni grabación dramática. Solo un detalle que había guardado para ese momento exacto, una contradicción escrita, un mensaje antiguo, algo que ellos mismos habían dicho cuando todavía creían que yo no importaba. Lo leí en voz alta. Palabra por palabra. Fecha incluida. Amalia palideció. Rogelio negó con la cabeza antes incluso de que terminara. No porque no fuera cierto, sino porque se reconocieron en esas palabras. Y Lina también. No era una prueba legal. No hacía falta. Era una prueba moral. Demostraba que el plan venía de antes. Que yo no había provocado nada. Que la historia de la infidelidad fue una herramienta, no una preocupación. Lina respiraba rápido. No lloraba. Eso fue lo más duro de ver. Porque cuando alguien no llora ante una traición así, es porque algo se rompió muy adentro. Todo este tiempo, murmuró, ¿me estaban empujando a elegir? No respondieron. Y esa fue su respuesta. Nos fuimos sin despedirnos. Sin gritos. Sin portazos. Porque no hacía falta. Ellos ya sabían que habían perdido el control del relato. Y perder el relato, para alguien así, es perderlo todo. En el carro, Lina me miró y dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. Si no hubiera sido tan paciente, yo nunca lo habría visto. No respondí. Porque no fue paciencia. Fue estrategia. Y eso es algo que no siempre se puede explicar sin asustar a quien amas. Esa noche pensé que todo había terminado. Que la verdad, por fin, estaba sobre la mesa. Me equivoqué. Porque la verdad no siempre cierra las historias. A veces, las acelera. Y ellos todavía tenían una carta que yo no había visto venir. La carta llegó 2 días después. No fue literal, fue legal. Un sobresobrio, sin dramatismo, con ese lenguaje frío que intenta disfrazar la traición de procedimiento. Cuando lo vi supe que mis suegros no habían aceptado la derrota, solo habían cambiado de campo de batalla. No era una demanda directa contra mí. No todavía. Era algo más retorcido, una recomendación formal para Lina. Un documento lleno de palabras como protección, prevención, resguardo patrimonial. Todo muy correcto. Todo muy venenoso. El mensaje real estaba claro entre líneas, yo era un riesgo. Ahí entendí la última jugada. No podían probar una infidelidad. No podían convencerla emocionalmente. Así que iban a intentar asustarla. Ese día vi a Lina romperse por primera vez. No lloró por mí. Lloró por ellos. Por la imagen de padres que se le estaba cayendo a pedazos. Por darse cuenta de que la habían empujado a dudar no por amor, sino por conveniencia. No puedo creer que llegaran a esto, dijo, con la voz rota. Todo por control. La abracé, pero por dentro algo en mí se endureció. Porque ya no estaban jugando sucio conmigo. Estaban atacando directamente la estabilidad mental de la mujer que decían proteger. Y eso no se perdona. Fue entonces cuando decidí cerrar la trampa. Contacté a la única persona que ellos jamás imaginaron que yo conocía. Alguien externo. Neutral. Alguien que había estado presente en el origen de todo y que no le debía lealtad a nadie. No diré su nombre, pero cuando aceptó hablar, supe que el giro final estaba servido. Lo que esa persona confirmó fue simple y devastador.
El plan no nació conmigo. Yo solo fui el reemplazo. Antes de mí, ya había existido otro problema. Otro candidato a villano. Otra historia mal contada. Yo no era especial. Solo era el último obstáculo en una cadena de manipulaciones que llevaba años. Eso lo cambió todo. Porque ya no se trataba de demostrar que yo era inocente. Se trataba de demostrar que ellos repetían un patrón. Le mostré todo a Lina. Sin adornos. Sin dramatizar. Solo hechos. Contexto. Historia. Y ahí vino el momento más duro de toda esta mierda. No fue rabia. No fue grito. Fue aceptación. Entonces nunca fue personal, dijo. Solo necesitaban a alguien a quien culpar. Asentí. Esa noche tomamos una decisión juntos. No impulsiva. No emocional. Definitiva. No iba a haber enfrentamiento final. No iba a haber escena épica. El verdadero castigo no sería exponerlos públicamente. Sería quitarles el control para siempre. Porque hay algo que los manipuladores no soportan. No que los enfrentes. Sino que ya no los necesites. Y lo que hicimos después. Fue algo que jamás vieron venir. La decisión que tomamos no tuvo gritos, ni lágrimas, ni discursos heroicos. Fue fría. Calculada. Dolorosamente adulta. Y por eso mismo, devastadora para ellos. No los enfrentamos otra vez. No respondimos al documento. No intentamos aclarar nada más. Simplemente lo sacamos del tablero. Lina fue quien dio el primer paso, y eso fue el verdadero giro de toda esta historia. No yo. No el yerno acusado. Fue su hija. Cortó el flujo de información. Cambió contraseñas. Redefinió decisiones que antes compartía por costumbre. Puso límites claros, legales y emocionales. No como castigo, sino como prevención. Y lo hizo sin anunciarlo, sin drama, sin explicaciones largas. Porque cuando explicas demasiado, aún estás pidiendo permiso. Yo me mantuve al margen. Visible, pero irrelevante. Exactamente lo contrario de lo que ellos querían. Porque necesitaban que yo fuera el foco del conflicto. Y de pronto, ya no lo era. El silencio los volvió locos. Llamadas sin respuesta. Mensajes cada vez más largos. Tonos que iban del cariño al reproche en una sola línea. Intentos de reactivar la narrativa del peligro. Pero ya no funcionaba. Lina ya había visto el patrón completo. Y cuando ves el patrón, el truco pierde todo su poder. Semanas después nos enteramos de algo que terminó de cerrar el círculo. El documento que tanto apuraban. La firma que necesitaban. El control que querían recuperar. Todo dependía de que Lina dudara. De que se sintiera insegura. De que buscara refugio donde siempre le dijeron que estaba, ellos. Pero no lo hizo. Y al no hacerlo, el plan se cayó solo. El verdadero giro no fue que yo demostrara mi inocencia. El verdadero giro fue entender que la infidelidad nunca importó. Si no hubiera sido eso, habría sido otra cosa. Un vicio. Un mal carácter. Una mala influencia. Yo no era el problema. Yo era el reemplazable. Meses después, Lina me dijo algo que terminó de dar sentido a todo. Si te hubieras defendido desde el principio, yo quizá nunca habría despertado. Tenía razón. Porque esto no fue una historia de venganza. Fue una historia de retirada estratégica. Hoy seguimos juntos. Más conscientes. Más cautos. Más libres. Ellos siguen contando su versión. A quien quiera escucharla. Pero ya no importa. Porque cuando alguien intenta destruirte con mentiras. Y tú sobrevives sin convertirte en lo que inventaron. No solo ganas. Los dejas solos con su propia historia.